¿qué tal? Nuevamente les doy la bienvenida con mucho amor, con mucho cariño a todos ustedes a esto que se llama Salud para Todo. Recuerden que aquí le abrimos la puerta a los mejores especialistas, a estas personas que tienen ese conocimiento y que por supuesto vienen a compartirlo con nosotros y a transmitirlo. Así que la invitación para todos ustedes que están allí en casita es para que se pongan cómodos, como siempre les digo, se relajen y por supuesto le presten mucha atención al tema que vamos a tratar el día de hoy. De pronto se van a sentir identificados, algunos, hay otros a los que les va a parecer simplemente interesante, así que por favor mucha atención y por supuesto una invitación muy especial y es para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Recuerden que a través de estas redes sociales ustedes van a poder comentar, van a poder dejar sus preguntas y también los invitamos para que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Allí ustedes van a poder revivir este y muchos otros programas de Salud para Todo. Familia, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y vamos a invitar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es María Beatriz Millán Payán, nutricionista de la Unidad Renal de la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud. María Beatriz, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, doctora, yo quiero que empecemos a hablar sobre este tema tan bonito y tan interesante. Es un tema bastante agradable que da gusto sin duda alguna tratarlo y por supuesto tener conocimiento de él. Hablemos un poquito sobre la agroterapia, que esto ayuda a mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los pacientes de la unidad renal del Hospital del Tunal. Una gran iniciativa muy bonita que sin duda alguna merece un fuerte aplauso. Gracias. Quiero que hablemos un poquito sobre esto, que nos expliques de qué se trata y cómo nace esta iniciativa. Perfecto. Nuestro proyecto de agroterapia y seguridad alimentaria de nuestros pacientes renales de la Subred Sur es un espacio en el cual ellos pueden llegar a tener una interacción con la naturaleza y allí, adicional a ello, ellos aprenden a cómo alimentarse. En este caso son pacientes renales que asisten a diálisis. ¿Cómo inicia nuestro proyecto? Nuestro proyecto empieza en tiempos de COVID, en lo más fuerte del año pasado. Nuestros pacientes de alguna manera tenían algo de miedo de asistir a las terapias. Nuestros pacientes deben asistir 3 veces a la semana, entre 3 y 4 horas. De esta manera, para lograr que ellos tengan un espacio y una adherencia, iniciamos entregando unas plantas para que fueran llevándolas a su casa y que ellos a través de ello pudieran cuidarla. Una vez que ellos, en este caso inicialmente empezamos con unas plantas de cebollita. Entonces les invitamos a que consumieran, ellos tienen unas dietas muy específicas, en este caso si es una dieta hiposódica, en este caso, pues esta cebollita les ayudaba a condimentar un poco y a hacer un poco más agradable sus preparaciones. Luego de ello entonces tuvimos como una oportunidad a través de nuestro gerente de la Subred Sur, el doctor Pineda, nos cedió un espacio. Este espacio allí pudimos lograr hacer 3 eras. Allí están divididas en plantas aromáticas, plantas que pueden aportar proteína de origen vegetal y otras son frutas. Esto es un espacio que hay para especial para esta huerta que se construyó allí en el Hospital del Tunal, ¿verdad, doctora? En el Hospital Tunal, nuestro hospital hace parte de la Subred Sur. Allí van nuestros pacientes de diálisis. En este tiempo que pasa, pues ellos antes de sus diálisis pueden ir a la huerta, interactuar con la naturaleza, eso es agroterapia. Doctora, bueno, y esta idea tan bonita, este proyecto tan bonito, inicia dándoles esa pequeña plantica a las personas que hacen parte de la Subred Sur, que pacientes de diálisis. ¿Cómo les fue? ¿Si fueron juiciosos, no fueron juiciosos, se les dificultó un poquito o eso los motivó para crear ese espacio allí en el hospital? Bien, vimos una muy buena oportunidad debido a que la mayoría de nuestros pacientes vienen también en algún momento han estado en zonas rurales. De hecho, nuestra Subred Sur también hace parte por ejemplo, Usme, la región de Sumapaz, y tenemos pacientes que vienen de
de la zona rural. Okay. Y de hecho algunos por desplazamientos han venido, digamos, saben de esa práctica, entonces casi que era como un encuentro de saberes. Bueno, doctora, algo súper importante y es que con esta estrategia de agroterapia se busca primero que todo incentivar a las personas para que tengan una dieta rica, balanceada, para que utilicen, por supuesto, las hortalizas, todo lo que se cultiva y todo lo que nos brinda la tierra. Pero también creo yo que hay algo muy bonito y es esta conexión que hay con la naturaleza, esta plantica que hay que cuidar, que hay que cultivar, que hay que tratar, que hay que hablarle, que hay que brindarle amor. Esto me parece que es algo muy bonito y muy especial, un lazo que se fortalece. Así es. De ahí nace nuestro lema, así como cuidas tu planta, cuidas tu salud. Entonces buscamos que ellos a través de, si yo a esta planta la cuido, le doy nutrientes, adicional a ello le doy sol, le puedo hacer como la analogía que así mismo es nuestra salud. Entonces vimos también una de las experiencias exitosas es que ha sido una gran oportunidad de interactuar no solamente el paciente, sino también la familia. Okay, entonces, importante. a veces, digamos, tenemos pacientes jóvenes, entonces ha interactuado el abuelo que conoce de plantas y casi que todos estamos en el mismo proceso. O sea, hemos aprendido pacientes, nuestro equipo, el equipo de la unidad renal, nefrólogo, trabajador social, psicólogo, nutricionistas, hemos aprendido a través de esta práctica tan linda. Ok, bueno, tengo entendido que son cerca de 300 especies, como el ajo, las cebollas, las plantas aromáticas que son distribuidas y sembradas, no solamente sembradas en esta huerta, sino también distribuidas con todos los pacientes de la unidad renal. ¿Cuántos pacientes aproximadamente asisten a estas diálisis y, por supuesto, hacen parte de este proceso tan bonito como lo es la agroterapia? Nosotros en la Surred Sur tenemos aproximadamente en la unidad renal 200 pacientes. Ellos se dividen en 3 veces por semana. Hay turnos de lunes, miércoles, viernes, hay otro turno de martes, jueves, sábado. Todos tienen la posibilidad y el acceso de ir a la huerta. Okay. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado también adherencia. Hemos logrado adherencia al tratamiento, no solamente nutricional. Gracias a no solamente, digamos, hemos tenido el aporte de los pacientes, sino también hemos tenido aporte, por ejemplo, de jardín botánico, de nuestro gestión ambiental de la Surred Sur y gracias a Dios, pues, hemos salido con unas experiencias muy, muy, muy bonitas. Doctora, ¿de quién fue la idea? Bueno, la verdad fue algo muy, 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 muy gracioso porque la verdad en mi casa, en tiempos de pandemia, cuando no salíamos a ninguna parte, los únicos que salíamos éramos nosotros, el personal de salud y pues algunas personas que debían de salir. En algún momento en mi casa se me nacieron unas cebollitas. Okay. Entonces pensé en algún momento qué pasaría si llevamos estas cebollitas a los pacientes. Me uní con la trabajadora social de nuestro equipo y en casa llenamos la sala de las planticas, de las cebollitas que fueron creciendo y asimismo identificamos que esas mismas hojitas que iban saliendo servían como alimento para nuestros pacientes. Así nació en tiempos de pandemia. Bueno, de los tiempos malos siempre hay que aprovechar y tratar de ver lo mejor y sacar lo mejor. Y en este caso, esta gran iniciativa de agroterapia es algo muy bueno que nació y que creció en tiempos de pandemia y que hoy por hoy estamos viendo que está ayudando a muchas personas en sus cuidados, en su consumo, en su alimentación, pero también a nivel psicológico, a nivel de evitar el estrés, de relajarse y por supuesto tener este contacto tan bonito con la naturaleza. Familia, los invito para que me acompañen a una pausa pequeñita y ya regresamos con más información importante para todos ustedes aquí en Salud para Todos.
Regresamos a Salud para Todo, invitándolos a todos ustedes a que le presten atención a este tema tan interesante y por supuesto que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, dejen sus comentarios y dejen sus preguntas. Y les recuerdo que hoy me encuentro con la doctora María Beatriz Millán Payán. Ella es nutricionista de la unidad renal de la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud. Bueno, doctora María Beatriz, en el bloque anterior hablamos un poquito sobre la agroterapia, explicamos cómo fue esta dinámica, cómo se creó. Ya tenemos bastante información muy bonita, muy buena, pero ahora quiero que hablemos sobre algo también muy interesante, y es que muchas de las personas que están allá en casita de pronto no tienen identificado 100% quién es un paciente renal, con un problema renal. ¿Podemos explicar un poquito más este tema? Claro que sí. Nuestro paciente renal que asiste a diálisis en nuestra unidad renal de la Subred Sur son pacientes en estadio 5. Básicamente son pacientes que durante algún tiempo han perdido ya la función renal. De hecho, por eso deben de conectarse a una máquina de hemodiálisis, el cual le va a permitir de eliminar las toxinas, o sea, casi que hace la función del riñón nuestra máquina de hemodiálisis. Pero previamente a llegar a un estadio 5, sí, han estado ya años atrás seguramente o digamos una condición de pérdida de la función renal. Por eso es tan importante cuidar nuestros riñones. Sí, señora. Bueno, es importante que tengan claro, porque lo aclaro porque sé que de pronto muchas personas no se identifican con el tema. Cuando hablamos de renal, estamos hablando específicamente de nuestros riñones. Las personas que tienen que ir, no sé cuántas veces por semana tiene que ir una persona a realizarse diálisis. Bien, realmente un paciente renal como tal puede estar en un estadio del 1 al 4 sin asistir a una unidad de hemodiálisis. Esto es como un grado en el que se tiene. Son grados en el cual me van a identificar mi función renal. ¿Cómo se identifica? A través de unos exámenes específicos. Entonces vemos creatinina, vemos la cantidad de proteína que se está eliminando a través de la orina, mi función, cómo utilizo yo las proteínas. Y asimismo, a través de los exámenes de laboratorio se identifica el estadio en el cual se encuentra. Una vez se ha perdido la función renal, se llega a un estadio 5, que pues en realidad eso lo determina el nefrólogo. Determina que ya se debe de ir a una unidad renal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llega a una franca disminución de la función renal, vamos a la unidad renal para poder eliminar las toxinas que generan a través de la alimentación. Entonces, un paciente renal debe asistir 3 veces por semana en un aproximado de 3 horas y media a 4 horas, en el cual, adicional a ello, un grupo interdisciplinario debe interactuar con el paciente. Entonces, lo aborda trabajo social, lo aborda psicología, nutrición, obviamente el nefrólogo y el médico general. ¿Qué condiciones hacen que se llegue a un estadio 5? Casi que, bueno, son múltiples las condiciones, pero una más común, por ejemplo, son las enfermedades crónicas. En este caso, la diabetes, casi que en un 50% de los pacientes que llegan a daño de su función renal y que llegan a diálisis son pacientes diabéticos. Otro grupo de enfermedades crónicas es la hipertensión, enfermedades autoinmunes. Hay otras enfermedades, por ejemplo, de malformaciones que hacen que se dañe también el riñón, enfermedades como incluso de mujeres gestantes que llegan a preeclampsia y que en su momento, no todas las mujeres que digamos que están en condiciones de preeclampsia llegan a daño renal, pero puede llegar a pasar. Entonces,
son muchas alarmas que se disparan en el transcurso de la enfermedad renal hasta llegar a estadio 5. Okay. Bueno, doctora, cuando se habla de daño de la función renal, ¿cuáles son esas funciones que se pierden, que ya no puede cumplir nuestro cuerpo, nuestro organismo? Bueno, hay disminución, incluso llegamos a tener pacientes que tienen un volumen de orina, pero llega un momento que no se orina, no se termina, digamos, se disminuye ese volumen. Hay edema, los pacientes pueden presentar retención de esos líquidos, incluso cuando no se elimina dos micronutrientes específicos que son el fósforo y el potasio. Entonces el fósforo también, esa cantidad de fósforo que no alcanzamos a eliminar puede ocasionar algunas molestias, picazón, molestias en la piel. Entonces por eso es tan importante pacientes crónicos, hipertensos, pacientes diabéticos deben asistir a su control de crónicos, precisamente para estar valorando esa función si se ha venido deteriorando. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre la deficiencia renal crónica y terminal? Muy bien, tiene mucho que ver con los estadios. Cuando yo hablo de enfermedad renal crónica, empiezo desde estadio 1 al estadio 4, que es la pérdida de la función renal. Cuando llegamos a estadio 5 es una franca pérdida de función renal que ya casi que es irreversible. No queriendo decir que algunos pacientes, incluso pacientes que hemos tenido de post-COVID, en su momento estuvieron, digamos, en su fase aguda, pudieron haber perdido la función renal y hemos tenido pacientes que pudieron recuperar la función renal. O sea, no es un, digamos... no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera al estímulo. Existen pacientes que sí logran recuperar ciertas funciones, así como hay pacientes que por muchas cosas, muchas características, fisionomía, calidad de vida, estilo de vida, de pronto no logran recuperar estas funciones. Bueno, doctora, hablamos hace un ratico sobre ese tratamiento que se le brinda a las personas que están sufriendo de problemas renales, sobre la diálisis. ¿Qué es la diálisis? Y pues quiero que me exponga un poquito ¿cómo es este proceso que tienen que tener estos pacientes? Muy bien. Nuestra unidad renal de la SURREDSUR hacemos la diálisis a través de una máquina de hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis tiene un filtro que es casi que las veces que hace el riñón. Hace una transferencia a través de la sangre que permite ese filtro disminuir todas esas toxinas que no se lograron a través del propio riñón. Básicamente, por no extendernos, básicamente esa es la función de la máquina de hemodiálisis. Permite eliminar. También elimina los líquidos, o sea que cuando un paciente renal debe tener unas restricciones no solamente en su alimentación, sino también de líquidos. No puede llegar con sobrecarga hídrica. Ellos tienen unas restricciones específicas, casi que en volumen 800 centímetros cúbicos. Ellos deben de medir exactamente lo que se toma, la cantidad de líquido. Una vez de que se aumentan los líquidos, hay un riesgo altísimo de hacer algo que se llama edema pulmonar, por ejemplo, se llenan los líquidos los pulmones. Y realmente eso es lo que no queremos que eso llegue a pasar. Entonces, en el transcurso de hacerlo interdiario, nos va a permitir que se pueda lograr esa disminución de todos esos toxinas en algún momento. Estos pacientes dentro de esas 4 horas que están allí en el hospital, entonces van a estar conectados como a esta máquina y la función es eliminar lo que no se hace por un proceso natural, se está ayudando por medio de esta máquina. Bueno, realmente sí es muy interesante el tema y me parece algo muy bueno que las personas que están allí en casita pues tengan conocimiento, porque muchas veces pecamos por ignorantes, no cuidamos nuestro cuerpo, no le prestamos atención
menciona él, que también es tan inteligente y cuando hay algo que no está funcionando bien, no lo manifiesta. Así que esto es un llamado de atención para todos, a cuidar nuestra salud y, por supuesto, esos riñones que es tan importante para que después no tengamos que vivir consecuencias y de pronto estar realizando estas diálisis, que aparte de todo, yo creo que deben ser un poquito incómodas, doctora. Pues en realidad nosotros lo vemos como una alternativa de vida. Para nosotros es muy importante nuestros pacientes debido a que casi que de todos los programas que hay asistenciales, nuestros pacientes los vemos todos los días, todas las semanas. Ya es una familia. Ya. Somos una familia. Nosotros cuando falla, ¿por qué falló? Y de hecho, pues ese es el trabajo del trabajo social, de psicología, de estar haciendo el seguimiento a este paciente. Entonces, nosotros lo vemos así, claro que ellos tienen fases, sus fases de negación, su fase de que ellos de alguna manera, pues no es fácil, no es fácil perder, digamos, la función renal. Pero lo que pretendemos nosotros a través del equipo de la unidad renal de la Surred Sur es hacer que este paciente sea un paciente funcional, que ellos puedan ir al trabajo, que ellos puedan tener una vida, a pesar de que nosotros tenemos una población bastante vulnerable. Y de hecho, volviendo a nuestro tema de la agroterapia, algunos de ellos pudieron sembrar, por ejemplo, ajos en tiempos de pandemia y lograron consumirlos y lograron venderlos. Bueno, doctora, este tema me gusta muchísimo, todavía quedan muchas dudas por ahí y también muchas respuestas que hoy vamos a entregarle a todos nuestros televidentes. Pero eso va a ser un rato porque nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con todos ustedes aquí en Salud para Todos. Salud para todo, aquí continuamos conectados con todos ustedes durante esta hora, una hora muy valiosa donde ustedes reciben toda la información y por supuesto aquí estamos para resolver todas las dudas, todas las inquietudes de nuestro tema del día. Estamos hablando sobre estos pacientes que tienen que realizarse diálisis, sobre estas deficiencias renales y algo muy bonito, una iniciativa, un proyecto muy hermoso que tiene la Surred Sur de la Secretaría Distrital de Salud y es la agroterapia. Me acompaña, como ya les había contado, la doctora María Beatriz Millán Payán, nutricionista de la unidad renal. Bueno, doctora, nos quedamos en el último bloquecito, en el pasado, hablando sobre el ajo, que fue algo de las planticas, de las semillas que se cultivaron y usted nos contaba, doctora, que la podían consumir, que también la habían vendido. Yo quiero que hablemos un poquito sobre la dieta, sobre la nutrición que tienen que tener los pacientes con problemas renales y, por supuesto, qué pueden comer y qué definitivamente no pueden comer. Muy bien. Inicialmente vamos a hablar de un paciente que no ha entrado a diálisis. De hecho, una vez que se identifique ese daño renal, es importante primero acudir a nutrición para que organice ese plan de alimentación. ¿En qué consiste? Consiste en aumento del consumo de frutas y verduras, pero estas frutas y verduras para el paciente renal, deben de estar muy bajas tanto en fósforo y potasio. En el caso del potasio, las verduras con mayor cantidad de potasio son las de hojas verdes, por ejemplo. En el caso de las frijol, lenteja, garbanzo, hay que disminuir esa cantidad. Adicional a ello hay algunas frutas que tienen un alto contenido de potasio, en este caso el banano, la guayaba, la guanábana, por ejemplo. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues a través de la consulta nutricional identificamos la cantidad de consumo actual y adicional a ello, su consumo no solamente de estos alimentos ricos en fósforo y potasio, sino adicional a ello, valoramos la cantidad de proteína que se está consumiendo. En el paciente prediálisis debemos hacer una disminución de la proteína y casi que podemos hacer una mezcla entre proteína de origen animal y proteína de origen vegetal. De acuerdo al peso ideal del paciente, nosotros aproximadamente debe de tener una dieta aproximada de 0.6 gramos
por kilogramo de peso, Ok. que eso aproximadamente en un paciente promedio puede ser de 22 a 30 gramos día. Al O día. sea que en realidad sí hay una disminución importante. Sí, señora. De acuerdo pues al peso del paciente. Máximo podemos darle, de acuerdo a su peso ideal, hasta 60 gramos día de proteína. Por eso es tan importante y hago énfasis en que pacientes que están en una condición crónica, en su programa de crónicos deben asistir, se debe valorar su función renal para que se pueda ajustar esta cantidad de proteína y de nutrientes. Básicamente el consumo de frutas, el consumo de verduras, el consumo de alimentos sanos, ricos en no solamente pues disminuir fósforo y potasio, pero también tenemos que aumentar el consumo de antioxidantes, de frutas antioxidantes, de los frutos rojos. Es una labor muy bonita de parte del profesional de nutrición, porque adicional a ello tenemos que valorar los hábitos del paciente, adicional a ello tenemos que valorar su condición económica. Importantísimo. Y también pues hacer un balance de cuidar su salud de sus riñones y adicional a ello pues no llegar hasta la diálisis. Nosotros en la SURREPSUR queremos también una proyección, es tener el programa de nefroprotección, que básicamente es llegar a esos pacientes crónicos y que no lleguen a diálisis. Quería mencionarte la dieta ya de paciente en diálisis. Entonces, hablábamos aquí también, hacemos restricción de alimentos ricos en fósforo. Por ejemplo, un alimento rico en fósforo es pescado, los lácteos, no queriendo decir que estos alimentos sean malos, al contrario. Se consume, cero consumo, se restringe totalmente. Depende de los laboratorios. Si los laboratorios que lo tomamos mes a mes presentan una elevación del fósforo, hacemos restricción. Es un balance, un balance mensual. Si el potasio también lo tomamos de manera mensual, además de otra cantidad básicamente en términos de nutrición, hacemos esa toma de exámenes de laboratorio con el fin de individualizar la dieta de cada paciente, porque cada uno adicional a su condición renal también tiene pues sus patologías de base. Entonces, de alguna manera sí tenemos que muy puntual estar valorando al paciente en relación a sus laboratorios. Adicional a ello también vemos la cantidad del volumen de líquido que está consumiendo, que sí es en general para el paciente con diálisis una disminución. Sí me gustaría hablar, porque no quiero que de alguna manera se piense que a los alimentos ricos en fósforo y potasio no son buenos, sino es solamente para el paciente con condición renal las que se hace una disminución. Y es precisamente por eso, porque no hay una adecuada eliminación de muchos, no sé, muchas propiedades que tienen estos alimentos. Entonces es básicamente por eso, no porque sea malo el alimento, sino porque hay que ayudarle a este órgano, a los riñones que ya no está funcionando pues de la misma manera. Doctora, ¿cómo es el acompañamiento a nivel nutricional que le brinda la SURREPSUR a todos los pacientes que tienen esta deficiencia renal o que son pacientes en diálisis? Muy bien. Nuestro paciente llega a hacerse una valoración inicial. La valoración inicial es por parte de todo el equipo. Dentro de ella pues está la valoración por nutrición. Generalmente el paciente que llega a diálisis, que no debería ser así, pudo haber venido de una hospitalización previa. En esa hospitalización se pierde mucho masa muscular, que es la que realmente nos va a permitir poder nosotros valorar si de alguna manera el músculo que vemos, también cómo están los músculos también, por ejemplo, respiratorio, cómo está el músculo cardíaco. Por eso, lo primero que debemos valorar en una valoración subjetiva, que tiene que ver con el tiempo de hospitalización, con el apetito, si ha comido adecuadamente en el transcurso de 3 meses,
De esta manera valoramos que no haya pérdida de su masa muscular. Ok. El hecho de haber perdido masa muscular en hospitalizaciones previas nos permite que el paciente, de alguna manera, tenemos que repletar su masa muscular a través de la alimentación y adicional a ello a través de una suplementación. Okay. La suplementación que se le da a un paciente renal es una suplementación con las mismas condiciones, es su alimentación más un suplemento nutricional que le va a permitir mejorar su masa muscular y mejorar su estado nutricional. Inicialmente entonces hacemos la valoración del paciente, identificando pues esas carencias que se pudo haber tenido en hospitalizaciones previas. Luego de ello entonces hacemos un seguimiento mensual. El seguimiento mensual es a través de exámenes de laboratorio que nos va a permitir exactamente la adherencia también al plan nutricional que se le entrega. El plan nutricional se le entrega no solamente al paciente, sino también al cuidador. Claro. Tenemos educación nutricional constante, tanto paciente como cuidador. Y adicional a ello tenemos que valorar su condición económica. Entonces, afortunadamente, pues hay alternativas de empezar a jugar como ese valor entre valor nutricional y costo de los alimentos. Muchas veces erróneamente pensamos que tener una dieta o un plan nutricional nos va a generar costos y esa es nuestra tarea, permitir que ese valor, ese componente nutricional que tenemos que cubrir tiene que estar muy alineado con la parte económica. Ok, bueno doctora, nuestros televidentes empiezan a hacer preguntas, voy a leerle una serie de preguntas y pues las vamos a resolver aquí para ellos. Entonces, aquí dice, un paciente que tiene deficiencia renal tiene que cargar alguna sonda o bolsa. Bien, una de las causas de daño renal, no queriendo decir que todas las personas que tengan sonda pueden llegar a daño renal, pero una de las causas son pacientes que de alguna manera vienen con alguna obstrucción de los conductos renales. Cuando la obstrucción no se detecta a tiempo, hay daño renal. Entonces sí tenemos dentro de los pacientes de diálisis pacientes que han venido con esta condición de sonda y donde se recolecta la orina y allí pues entonces llegan a un daño renal. Entonces por eso es tan importante atender siempre nuestros cambios. Incluso a veces algo tan elemental como una infección urinaria que a veces lo pasamos desapercibido, pero siempre hay que atender a esos cambios. Bueno doctora, segunda pregunta, ¿cómo afecta la vida sexual? Bien, la verdad esta respuesta me gustaría que la hubiera tener una respuesta de un nefrólogo o de nuestro psicólogo, pero la verdad se piensa que llegar a obtener la funcionalidad del paciente, si no bien como antes, antes de la diálisis, pero se espera que ellos sean personas con todas sus funciones, tanto en esta parte sexual, la parte laboral, pero se logra tener ese equilibrio. Doctora, ¿es hereditario? Sí, la verdad, si nosotros nos devolvemos atrás en relación a las condiciones de enfermedades crónicas que pueden llegar a desencadenar una enfermedad renal, podemos ver que antecedentes familiares de hipertensión, antecedentes familiares de diabetes son tan importantes que se tengan en cuenta para que no se desencadene una enfermedad renal. Entonces, en esos términos sí podemos decir que pudiera llegar a ser hereditario. Bueno, doctora, la voy a invitar para que me acompañe junto con todos mis televidentes para que vayamos a una pausa pequeñita, tomemos agüita y ya retomamos con este tema tan interesante para todos ustedes aquí en Salud para Todos.
Regresamos a Salud para Todos. Les recuerdo que me encuentro con la doctora María Beatriz Millán Payán. Ella es nutricionista de la Unidad Renal de la Secretaría Distrital de Salud. Bueno, doctora, ya hablamos sobre la diálisis, sobre las personas, ya hicimos esa clasificación de las personas, de los pacientes renales, y quiero que hablemos ahorita sobre algo muy importante, y es cómo podemos cuidar nuestros riñones y pues nuestra salud en general. Obviamente nadie quiere sufrir una enfermedad, nadie quiere estar en una situación como esta, pero por eso tenemos que cuidar todos nuestros hábitos de consumo y por supuesto los hábitos de vida. Muy bien, es muy importante la realización de actividad física. La actividad física debe estar en un rango de 150 a 300 minutos semanales. Okay. Muchas veces pensamos que la actividad física debe estar guiada solamente a realizarla en un gimnasio. Simplemente una caminata, tomarse el tiempo exclusivo para la actividad física. Muchas veces también pensamos que nos cuesta, además tenemos que apartar mucho tiempo, pero fíjate, si hacemos repartimos los 300 minutos de manera que lo hacemos gradual. Empezamos con 100 minutos semanales y lo vamos aumentando hasta 300 minutos. El simple hecho de salir a caminar, de ver cómo está la naturaleza, de saber que podemos estar caminando con alguna mascota, eso es actividad física. Lo importante es también irlo incrementando, no quedarnos solamente en un tiempo pequeño, sino lo vamos incrementando. El montar bicicleta, jugar con nuestra familia, es muy importante, digamos, mantenernos activos. Okay. Segundo, debemos consumir una dieta con aproximadamente de 5 porciones de frutas, entre 3 a 5 porciones de frutas, incluyendo las frutas de cosecha. Muchas veces pensamos que tenemos que ir a consumir un elevado incremento en nuestro ingreso para poder consumir frutas, son frutas de cosecha. Debemos consumir de 2 a 3 porciones de verduras al día. Entonces, ¿qué verdura vamos a consumir? También las que estén en cosecha. Y fíjate que de alguna manera podemos también sembrar en nuestras casas. Podemos sembrar cebolla, podemos sembrar tubérculos incluso, pero claro que estamos hablando de las verduras. En este orden de ideas, ojalá consumirlas tanto en ensalada como al vapor, ¿de acuerdo? Okay. Luego es importante también disminuir el azúcar y la sal. Okay. El consumo de azúcar no debe exceder del 10% de las calorías diarias. Okay. O sea que casi que prácticamente es una cucharada, fíjate. Entonces muchas veces a nuestros niños los estamos induciendo al consumo elevado de azúcares a través de ingestas de azúcares, a través de jugos industrializados, de golosinas. Las galletas, los empaquetados, y muchas veces también hacemos el juguito natural en la casa, pero le ponemos bastante cantidad de azúcar. Bastante cantidad de azúcar. Entonces, la verdad es una invitación no esperar hasta tener una enfermedad crónica. Desde nuestros niños, involucrarlos en una alimentación rica en frutas y verduras. Adicional a ello, la sal. Entonces, máximo una cucharadita de sal. A nosotros se nos empieza a subir el umbral del sabor. Es como cuando dicen, pero se va a un restaurante, regálame un poquito más de sal. No hay necesidad. Realmente solamente con una cucharadita de sal es suficiente. El consumo de líquidos. El consumo de líquidos, no esperar a tener sed. Cuando tenemos sed es cuando ya hay una cuerpo ya está tan necesitado. Nos está hablando el cuerpo. El consumo de líquidos debe de ir de 1.5 a 2 litros de líquido diario. ¿Y esto es solamente, digamos, agua, líquido como tal, o de pronto pueden ser las frutas? La idea es cuantificarlo y pues no cuantificamos cuando consumimos líquidos, digamos, si se toma una sopa, si se toma un jugo. Entonces yo, digamos que a mis pacientes les digo, cuantifica 1,5 litros en un botilito. Y lo vamos llevando a nuestra actividad física, lo vamos llevando a nuestro trabajo y con eso cumplimos con la recomendación.
Ok. No fumar, Ok, es muy importante, digamos que no iniciar en este consumo porque es tan perjudicial, no solamente el que fuma, sino el que está alrededor de esa persona fumadora. Entonces, no fumar, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, Ok. no exceder el consumo de bebidas alcohólicas, dormir bien. Muchas Importantísimo. veces, digamos, el estrés, fíjate que no todo tan malo fue la pandemia, se logró Sí, recuperar nos enseñó a muchos estar en espacios. casa, a dormir más tiempo, a tener tal vez un estado de relajación, una paz mental que también es importante. Y es que es cierto que el ritmo del día a día, el ritmo diario, muchas veces no nos da tiempo para todo, Así es. menos para descansar. Para descansar, dormir bien, tener espacios con nuestras familias de bienestar. Okay. Entonces, en resumen, pues es algo muy sencillo, pero que de alguna manera sí nos ayuda a cuidar nuestro riñón. Y quiero mencionar la automedicación. Okay. No se debe automedicar porque, digamos, si son personas con dolores crónicos, dolores de mucho tiempo, están tomando analgésicos que dañan el riñón. Okay. De hecho, pues todos los medicamentos tienen una interacción con el riñón. Ok, bueno doctora, ¿cómo pueden hacer las personas que nos están viendo a esta hora? Muchos de ellos son pacientes que de pronto están viviendo esta situación, son pacientes renales. ¿Cómo pueden acceder a este programa de agroterapia que por supuesto está brindando la Secretaría Distrital de Salud, especialmente allí en la Subred Sur? Bien, pues la verdad nosotros somos un equipo de trabajo en pro de la salud de los bogotanos. Estamos abiertos a recibirlos. No solamente llegar a una enfermedad renal, sino a través de la Subred Sur con todos los programas, desde la atención primaria en salud, desde salud pública, esas personas que llegan a su puerta a conocer de su salud. A partir de ahí, la Subred Sur empieza también al cuidado por grupos de edad, al cuidado de la gestante, del niño, al cuidado de las personas que ya tienen un padecimiento crónico. Bueno, doctora, ¿cómo pueden acceder también las personas que nos están viendo a esta hora como para tener más información, conocer un poquito más y por qué no de pronto apoyar esta gran iniciativa? Claro. Página web, redes sociales, ¿por dónde podemos encontrar? Bueno, nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, es @surrepsur. También nos pueden en Facebook, hay unos Facebook Live muy interesantes en relación a todo la prevención y todos los programas de la Subred Sur. Es muy importante no dejar atrás el cuidado de nuestra salud. Bueno, doctora, y ese mensaje importante para todas las personas, para todos esos pacientes que nos están viendo ahorita y que son pacientes renales. Bien, para todos los pacientes renales, quiero decirles que la oportunidad que se tiene a través de un equipo interdisciplinario, desde el doctor que te ve en atención primaria, desde el doctor que te ve en consulta, el grupo interdisciplinario de psicología, de trabajo social, de nutrición, todos estamos en pro de que puedas tener una vida en la cual a pesar de que tengas una enfermedad renal, es muy importante que salgan y conozcan de su salud renal y que de alguna manera puedan estar en una salud llevadera a través de su enfermedad. Nosotros tenemos pacientes de 16 años en diálisis. De hecho, no sé si las imágenes, hemos tenido muy buenas experiencias a través de la agroterapia. Tenemos un paciente que lleva aproximadamente 16 años que nuestra mano derecha en la agroterapia atrae a los demás. Entonces es una oportunidad de vida, es una oportunidad. Si tienes un diagnóstico reciente de que tienes una enfermedad renal, hay que ser adherente al tratamiento, ser juiciosos. Sí. Nosotros les decimos así, sean juiciosos para que puedan
nosotros también interactuar con ellos. Doctora, ¿usted cree que la agroterapia está ayudando a mejorar la calidad de vida de estos pacientes renales? Claro que sí. Claro que sí, hemos tenido experiencias muy lindas, experiencias que de alguna manera no solamente el paciente, el simple tocar la tierra, a veces dicen, tenemos un paciente que me decía, hace 10 años yo no volví, no había tocado la tierra porque me tuve que trasladar a Bogotá y yo vengo de un municipio, el tocar es la tierra, el interactuar con la naturaleza, ha sido muy lindo para nosotros. Bueno, doctora, nuevamente yo creo que me recuerda ese lema tan bonito y que motiva tanto a estas personas, a estos pacientes, este lema que tiene la agroterapia. Así como cuidas tu planta, debes cuidar tu salud. Bueno, este es un mensaje muy bonito, doctora, por eso yo quiero que le regale un mensaje importante a todos los colombianos, a todos los que nos están viendo y por supuesto los invite a cuidar sus riñoncitos. Muy bien. Nosotros tenemos muchas oportunidades en el transcurso de nuestra vida de cuidar nuestros riñones y de estar muy saludables. El simple hecho que lo vemos tan simple, la alimentación. Okay. La alimentación es la base y es el pilar de una buena salud. El consumo de frutas, el consumo de verduras, el consumo de líquidos y hacer actividad física nos va a permitir tener una buena salud. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su compañía, gracias por esta información tan bonita y tan valiosa que nos brinda y espero poder contar nuevamente con su presencia. Muchas gracias por la invitación y pues quiero compartirles que en la Surredsur el equipo de todos nosotros los trabajadores y colaboradores estamos dispuestos a tener una interacción con todos los bogotanos para que tengan una buena salud. Bueno, muchísimas gracias. Me acompañó la doctora María Beatriz Millán Payán, nutricionista de la Unidad Renal de la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud. Familia, gracias a todos ustedes por su compañía. Espero que este tema haya sido muy importante y muy valioso para todos ustedes. Y pues recuerden que tenemos una cita el día de mañana, así que nos vemos mañana con nuevos invitados y por supuesto con nuevos temas interesantes para todos. Un abrazo y nos vemos mañana.